El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Hoy tenemos el sermón sobre los días 1, 2 y 3 de la creación. 1, 2 y 3 de la creación. Si empezamos a asistir a una escuela nueva, niños, piensen conmigo, empezamos a asistir a una escuela nueva o regresamos después de mucho tiempo de pandemia y entramos a la clase para ver los otros estudiantes, y en la clase tenemos un niño que está robando cosas de la maestra y burlando otros estudiantes. Pero tenemos otro estudiante que está defendiendo, que está tratando de hacer que es bueno y justo. ¿Cuál de los dos estudiantes quiere ser amigos con cuáles de los dos? ¿Cuál? El justo, ¿verdad? El justo, ¿verdad? El sabio. El niño que quiere defender y ser un estudiante obediente. ¿Qué es el punto de la ilustración? Aquí, en ese texto, ahora entramos la clase y Dios es por sus acciones conocemos Dios. Y Él está creando el mundo. Sí podemos ver las acciones de otras personas y aprender qué tipo de persona es por sus acciones. En la misma manera, estudiamos las acciones de Dios y aprendemos quién es nuestro Dios. Y respondemos en adoración, respondemos en humildad, respondemos adorando a nuestro Dios, que es nuestro Creador. Esa es la meta de hoy. Vamos a entrar a la clase y Dios quiere enseñarnos de sí mismo. Entramos a la clase y Dios quiere enseñarnos de sí mismo, su gloria, por medio de sus acciones. Vamos a meditar en las acciones de Dios, en la creación del mundo, no simplemente en cualquier otra cosa. Tenemos el gran privilegio ver la creación de Dios y tener un resumen de los días 1, 2 y 3 de la creación. Ok, si esa es la meta de hoy, empezamos en la introducción. ¿Qué hacemos en las semanas pasadas? Tuvimos una introducción a Génesis y entendemos la estructura del libro de Génesis. Tenemos en capítulos 1 a 11 la introducción a el fundamento de todo en el mundo primitivo. Y tenemos en capítulos 12 a capítulo 50, tenemos la historia del Israel, cómo Israel empezó por medio de la fe de Abraham y cómo Dios llamó una nación para ser su pueblo por medio de Abraham y todo su linaje. Y tenemos esperanza y la descripción del linaje de Cristo Jesús, cómo llegamos a tener un Salvador. Esa es la estructura de Génesis que aprendemos en la primera semana de estudio de Génesis. También estudiamos versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otra semana estudiamos versículo 2, que la Trinidad está obrando para hacer la creación, crear el mundo. Dios el Padre en versículo 1. Dios el Espíritu Santo en versículo 2 y Dios el Hijo en versículo 3. Sea la luz y fue la luz. Cristo es la luz del mundo. Pues, y también estudiamos en versículo 3 la manera que Dios salva. Sea luz y fue la luz. La manera que Dios salva es como Él creó el mundo. En el último domingo estudiamos cómo entender los días de la creación. Cómo entender los días de la creación. Y son días literales de 24 horas. Ese es como entendemos los días de la creación.
Ahora vamos a estudiar, primero Dios, versículos 3 a 13. Tener un resumen de día número 1, 2 y 3 de la creación. Y recordamos que en la semana pasada empezamos a describir que en los días 1, 2 y 3 tenemos una estructura. Tenemos una estructura que Dios creó, la estructura del mundo. Y en días 4, 5 y 6, Dios está llenando su creación. Pues usamos la ilustración del edificio. Dios en días 1, 2 y 3 está edificando un edificio con varios cuartos. Y en días 4, 5 y 6, Dios está llenando la casa con muebles y cosas que necesitamos. Otras partes de la creación. Dios está creando el mundo aquí en un buen orden, buena observación. Observar la orden en cómo Dios está creando el mundo en días literales de 24 días para darnos ejemplo de trabajar 6 días y descansamos y adoramos al Señor un día, el día de reposo. Y seguimos ese patrón en todos los países, en todo el mundo, que el orden que Dios nos dio. Ese es porque estamos aquí en el domingo, ¿verdad? Y porque no estamos afuera trabajando, porque seguimos el patrón que Dios nos dio. Pues esa es la introducción que tenemos. Y recordamos, aquí en Génesis tenemos revelación específica, tenemos la palabra de Dios. Y sí, Dios nos dio la creación, revelación de naturaleza. Pero aquí en la palabra de Dios es más claro y mejor que la revelación de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en la revelación de la palabra de Dios conocemos Dios, aprendemos que somos pecadores y aprendemos que Dios es un gran salvador y que envió a su Hijo para morir por nosotros. En la creación, en la naturaleza, sí aprendemos a Dios, pero solamente aprendemos que hay un Dios y aprendemos que merecemos condenación. Pero en la Biblia aprendemos que Dios es misericordioso, que salva viles pecadores. Y que somos peores que aprendemos por la creación. Aprendemos que merecemos el juicio de Dios, pero Cristo es nuestra única esperanza. Recordamos, Génesis 1 es más confiable que las ciencias. Más confiable que las ciencias. Es la palabra de Dios. Pero sí podemos usar los dos. Y todas las ciencias tienen su fundamento en la palabra de Dios. Que hay un Dios que creó el mundo. ¿Y por qué hay un Dios que creó el mundo? Tenemos orden en nuestro mundo. Tenemos orden, leyes de ciencia que podemos estudiar y identificar. Y tenemos toda la base para todas las ciencias por medio de la palabra de Dios y la historia de la creación que tenemos aquí. Esa es la introducción y que recordamos que hemos estudiado y ahora que tenemos hoy. Tenemos un orden en cómo estudiamos y vamos a seguir un orden en cómo adoramos al Señor, ¿ok? Pues seguimos el mismo orden y ustedes tienen bosquejo para entender y adorar al Señor, que dice la palabra de Dios. Pues, ¿qué estudiamos en los 3 puntos? 3 días. 3 días. Un día, versículos 3 a 5. Versículos 6 a 8. El día segundo. Versículos 9 a 13. El día tercero. En cada día encontramos otro orden, otro patrón. No exactamente el mismo patrón en cada día, pero muchos de los mismos patrones en la historia de creación. ¿Y qué encontramos? 6 puntos. Y vamos a leer abajo un día. Versículos 3 a 5. Leemos aquí que encontramos un mandamiento. Encontramos resultado del mandamiento. Una evaluación, una separación y un nombramiento y también descripción cronológica. Una descripción cronológica.
Pues Dios en cada día tiene su propia orden aquí. Y seguimos en el estudio de su palabra y observamos el orden, cómo Dios creó el mundo, para entender de su gloria y entender y conocer Dios por medio de sus acciones. Ese es que nuestra meta hoy. Estudiamos las acciones de Dios y por medio de sus acciones conocemos quién es nuestro Dios. Ok, empezamos en un día, el primer día de la creación. ¿Dónde empieza el primer día? En verdad empieza en versículo 1. Y hemos estudiado el primer día por un mes ahora, por un poco más, ¿verdad? Y hemos estudiado todos los temas de la introducción. Estudiamos que en el principio Dios creó una hoja blanca y empezó en el primer día, por su palabra, crear la luz. Cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora en versículo 3, empezamos a identificar este patrón. Y dijo Dios, sea la luz. Mandamiento. Y observamos ahora, en versículo 3, los resultados. Fue la luz. Fue la luz. Ahora, versículo 4, que dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Todavía estamos en el primer día de la creación, y encontramos la evaluación. Dios estaba allí en versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. La luz era buena. Pues tenemos en la descripción del versículo 4, y esa palabra enseña que tenemos una enseñanza cronológica. Que no tenemos aquí millones de años otra vez. Tenemos el mismo día, descripción cronológica del mismo día. Cuando dice, y vio Dios, el mismo día, Él vio su creación de la luz. Es texto narrativo, es una historia que está continuando. Y tenemos la descripción que dice, y vio Dios. ¿Qué vio Dios? Que la luz era buena. ¿Y qué es el significado? Que Dios estaba allí, mirando a su propia creación de la luz. Y escuchamos la opinión de Dios. Dios pensó, allí está, la luz es buena. La luz es buena. No tiene mancha. No tiene efectos de pecado. No tiene cualquier influencia de la caída de hombre ni Satanás. Fue perfecta en toda su creación. Él es el artista perfecto que hizo la pintura. ¿Y qué dijo de su propia pintura? Ahí está. Como algunos de ustedes disfrutaron la sopa de tortilla de Jair. Y después de hacer su creación, decimos, era buena. Estaba buena. ¿Verdad? O disfrutamos una artista que tal vez toca la flauta y decimos, era buena. Y decimos, Dios está evaluando su propia creación. Y nos enseña que meditamos en Dios y qué Él está haciendo, y entendemos que su creación fue una creación sin efectos de pecado, perfecta. Fue una representación de su perfección en la tierra, sin efectos de pecado. Pues también nos enseña de la bondad de Dios. Nos enseña de la bondad de Dios. Otra manera por qué era buena es porque Dios creó la luz y fue útil para nosotros. Porque observamos la creación y la perspectiva de Génesis en la creación es que Dios estaba preparando una casa, preparando la estructura y llenando cada cuarto, y Él tenía propósito para poner humanidad,
ponernos en la casa y decir que a nosotros, aquí está tu casa tuya, aquí está casa tuya, para disfrutar toda la creación. Y vamos a ver más adelante en Génesis que la creación de humanidad es el pináculo. Cúspide, gracias, de la creación, porque solamente nosotros somos creados en la imagen de Dios. Solamente nosotros podemos comunicar la justicia de Dios, el conocimiento de Dios y la santidad de Dios. Pues somos diferentes que los animales. No somos animales. ¿Y por qué somos así? Tenemos este rol en la creación. Tenemos el propósito del mundo. Es para darnos una casa para adorar al Señor y mostrar su gloria en ese mundo. Pues Dios está evaluando la casa que Él está haciendo por nosotros y dice, era buena la luz, porque es útil y una expresión de mi bondad para la humanidad, que ellos no van a luchar en la oscuridad, pero tienen la luz por medio de mi gracia. Pues continuamos. Otra observación que tenemos aquí, abajo, un día, en versículos 3 a 5, otra categoría es la separación. La separación. Observamos aquí, en versículo 4, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ese es que hace Dios en la creación, para hacer divisiones. Y tiene propósito para usar esta ilustración para enseñarnos en el futuro de qué es pecado y qué es santo, qué es la verdad y qué es la mentira, qué es el incrédulo y el creyente, y usar luz y tinieblas para comunicar esa idea para en el futuro, comunicar quién Él es en su gloria y quién no somos en nuestros pecados y nuestra necesidad por Él. Pues Él hizo separaciones, divisiones. Y niños tienen la experiencia de jugar con un Legos y tal vez dividir por colores o hacer una creación por medio de Legos, ¿verdad? Y algunos de ustedes tienen la experiencia de tener hijo o hermano menor o hermana menor, llegar y destruir todas tus divisiones. ¿Y cómo te sientes después de la enojados, ¿verdad, Benjamín? Molestados, ¿verdad? Recordamos que Dios en su creación creó el mundo con un buen orden. ¿Y cómo afectó el mundo? ¿Cómo el pecado afectó el mundo? Sí, es destruir todo el orden. Pecado es siempre un ataque contra la orden de Dios. Pues Dios está enseñándonos por medio de su creación. ¿Tenemos ojos para ver? ¿Tenemos ojos para ver que Él está enseñándonos de sí mismo? Separaciones aquí. Ahora, versículo 5. El último versículo del primer día. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pues observamos en el bosquejo, tenemos nombramiento ahora. Y también tenemos descripción cronológica. En dar el nombre, de dar nombre a la luz, día, y las tinieblas, noche, otra expresión de la bondad de Dios. Dios está dándonos tiempo de vivir y tiempo de descansar, para comunicar que Él es soberano y Él es el creador y somos débiles y necesitamos descansar en Él. Necesitamos dormir en la noche y decir, no soy soberano. Necesitamos un Dios. Y Dios nos creó con la necesidad de descansar normalmente 6 a 8 horas cada 24 horas. Tomamos
33% de nuestras vidas durmiendo. Qué increíble, ¿verdad? Que tanto tiempo tomamos, años, en verdad. Si vivimos 100 años, tomamos 33 años durmiendo, ¿verdad? Y pienso que es como malgastar nuestras vidas. He orado, Dios, ayúdame a vivir con menos horas para dormir. Yo quiero vivir solamente durmiendo 6 horas, 5 horas, pero no puedo. Empiezo a tener efectos en mi vida, mis manos empiezo a hacer así, sí, no estoy durmiendo y necesito regresar a dormir 8 horas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y no soy. Y necesito humillarme delante de Él. Y no puedo trabajar 24 horas. Es parte de la gloria de Dios y nuestra humildad. Él es el creador, somos la creación. Adoramos de Él. Y no podemos jactarnos en nuestra propia fuerza, inteligencia y uso del tiempo, porque Él es soberano. Pues Dios en su misericordia nos dio día y noche para un propósito, cada uno para un propósito. Y dio nombres para comunicar su autoridad. Pues, Mateo, ¿quién te dio el nombre Mateo? Mateo, ¿quién te dio el nombre Mateo? No. Sí, y tal vez tu mami. ¿Verdad? Pues, sí, muy bien, Mateo, muy bien. Pues, el punto es porque expresamos nuestra autoridad como padres. Es una expresión de nuestra autoridad para dar nombres a nuestros hijos. ¿Entienden el punto, la ilustración? Porque Dios dio nombres. Es una expresión que su autoridad sobre todo. Pues es una idea del Antiguo Testamento que es común. Vamos a ver más adelante en Génesis. Esta expresión de la autoridad. Si se puede expresar en la humanidad o si es Dios dando nombre. Por Adán dando nombres a los animales. Es una expresión de dominio sobre. Y eso es porque padres, y solamente padres tienen la responsabilidad de dar nombres a sus hijos. Porque es una expresión de la autoridad que Dios nos dio. ¿Entienden? Pues Dios tiene su dominio, su autoridad sobre la creación en dar nombres. Y también ahora, el último punto, en versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. La forma cronológica que Dios estaba creando el mundo. Y tenemos otra vez la repetición que Dios creó el mundo usando días literales de 24 horas para darnos ejemplo. No es porque Él tuvo la necesidad de usar 24 horas. Los antiguos pensaron, ¿por qué tomó Dios tanto tiempo? ¿Por qué Dios no creó todo el mundo en un momento? ¿Por qué tomó toda la semana para crear el mundo? Y ahora, como personas modernas, pensamos, Dios tomó mucho más tiempo que 6 días. Él tomó millones de años. Y queremos humillarnos. Si pensamos como los antiguos, necesitamos humillarnos y decir, no, la palabra de Dios tiene razón. Dios tomó 6 días. Y si somos personas modernas, humillarnos y decimos, Dios tomó 6 días, dice la palabra. Pues humillarnos delante de la palabra para observar la manera cronológica como Él creó el mundo. Y Él hizo por un propósito, para enseñarnos de trabajar y adorar al Señor. ¿Y cómo hacerlo? Pues ahora tenemos el patrón, ¿verdad? Tenemos el patrón, tenemos el primer día, un resumen. Ahora vamos a mover más rápido. En el segundo día y el día tercero. Porque tenemos el patrón. Y entendemos el propósito. Y observamos la repetición del patrón ahora.
en Dios creando la estructura. Y primero Dios, en el próximo domingo, o no, en 2 semanas. En 2 semanas vamos a ver Dios llenando la estructura. Pues ahora versículos 6 a 8. El día segundo. Pues tenemos en versículo 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Aquí tenemos el primer paso del el mandamiento. Y tenemos la descripción del resultado. En versículos 6 y 7, y hizo Dios la expansión, y separó las aguas. Y separé las aguas de las aguas. Pues tenemos mandamiento, tenemos resultado, y tenemos separación. Pues tenemos aquí probablemente la creación de los cielos, o la atmósfera. Básicamente, el aire que tenemos. Pues, y tenemos separación de las aguas por medio de atmósfera. ¿Qué tenemos aquí ahora? Que aquí es una pregunta difícil. ¿Qué está en mi mano? ¿Qué está en mi mano ahora? Ezra, ¿qué está en mi mano? Fue un truco. Hay aire aquí. Hay aire aquí. Sí, fue un truco, ¿verdad? Disculpe, ese es porque te pregunté. Pues tenemos, y muchas veces pensamos, los peces no saben que están en el agua, porque toda su vida están en el agua, ¿verdad? Pero es lo mismo con nosotros. Estamos moviendo en el aire. Y esa separación que Dios nos dio de las aguas, del mar y las aguas que están arriba, en forma de vapor. Pues Dios separó las aguas dándonos una atmósfera para vivir en este contexto. Pues consideramos nuestra capacidad de respirar ahora. Yo quiero para ustedes respirar conmigo ahora. ¿Saben por qué podemos respirar? Porque tenemos la fuerza de la atmósfera. Si tratamos de ir al monte de Everest, ¿verdad? ¿Por qué no podemos respirar? Porque no tenemos mucha fuerza y mucho contenido en el aire. No hay mucho aire y tenemos menos presión en nuestros pulmones para respirar. ¿Y dónde está el mejor lugar para respirar? La playa. Porque tenemos más aire en cada área. Pues más difícil para personas de Escuintla llegar aquí y correr, ¿verdad? O ir a Shela y correr porque hay menos aire. Pues consideramos como Dios nos dio aire. Y cada tiempo que tenemos para respirar es expresión de la bondad de Dios. Respiramos otra vez. Y si ustedes tuvieron COVID y fue difícil respirar, ustedes saben la bendición es respirar sin problemas. ¡Qué bendición es! Pero es fácil menospreciar la bendición de respirar. Regalo de Dios para respirar. Expresión de la bondad de Dios. Y otra separación de las aguas. Para Dios darnos un buen mundo para vivir. Dios es bondadoso. Dios tiene mucha bondad por nosotros. Dios tiene mucha misericordia. Dios tiene mucha razón en hacer el mundo en esa manera. Observamos la separación. Dios tiene un propósito en hacerlo. Pero observamos que no hay un punto que estaba allí en el primer día. No hay evaluación. No había evaluación.
Tal vez fue porque la evaluación viene en versículos 9 a 13. No sabemos por seguro, pero tal vez fue así. Ahora observamos versículo 7, que dice, y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Observamos el patrón, el orden que tenemos aquí, la separación. Y Dios aquí dio el nombre, que fue en versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pues en ese día, para Dios crear los cielos, la atmósfera, Dios dio el mandamiento y fue así en su autoridad. Y Él separó las aguas en su bondad. Dio nombre a los cielos y hizo en una manera cronológica por medio de usar el día segundo. El día segundo. Ahora cambiamos versículos 9 a 13. Versículos 9 a 13. ¿Qué hacemos hoy? Observamos Dios. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Por qué? Queremos conocer nuestro Dios. Queremos adorar a nuestro Dios. Y conocemos nuestro Dios por medio de sus acciones en la creación del mundo. Ahora, versículos 9 a 13. Llegamos al día tercero. El día tercero. Otra bendición. Dios está tomando una semana con nosotros. Y no es una semana normal. Es una semana no como cualquier otra semana. Es la semana de la creación. Y tomamos varios días con Dios ahora. Y Dios está tomando nuestra mano para mostrarnos su creación. Y conocemos a Dios por medio de la manera que Él está creando el mundo. En versículos 9 a 13, leemos en versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y descúbrase. ¿Cómo decimos? Descúbrese, gracias. Lo seco. Y fue así. Pues tenemos el mandamiento. Tenemos el mandamiento que Dios empezó a separar la tierra aquí. Y separar las aguas de la tierra. Otra vez Dios está haciendo la estructura del mundo. Y que tenemos en versículo 9, el mandamiento. El mandamiento. Y también el resultado. El resultado. Y empezamos en versículo 1, la separación. La separación. Pues Dios tiene más mandamientos y Él creó la tierra. Y ahora Él ha creado luz, aire, la tierra. En versículo 10, Él dio nombre para expresar su autoridad sobre la tierra y el mar. Y leemos en versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra. Y esa frase, lo seco, fue la frase que Dios usó para comunicar de la creación, como en el Éxodo, cuando Israel pasó por el mar y ellos caminaron sobre la tierra seco. Aquí Dios separó lo seco, tierra, y dice el versículo 10, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Tiene su nombre, tiene su evaluación, que es bueno, era bueno. Tiene su separación para comunicar el orden de Dios. Y ahora en versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol
de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra. Y fue así. Pues que tenemos varias categorías de plantas, ¿verdad? Tenemos todos los géneros o categorías de plantas. Y cada planta tiene su propia autoproducción. La capacidad de tener otras plantas. ¿Entienden? Tal vez qué increíble es ese milagro. ¿Podemos hacer un robot que puede crear otros robots? Podemos hacer un carro, ¿verdad? Pero el Toyota no puede hacer otro Toyota, ¿verdad? Qué increíble que Dios creó todas las plantas que tenemos y miramos a las plantas aquí y tienen la capacidad de hacer otras plantas para darnos comida. Tenemos fresas. Fresas son regalos de Dios, ¿verdad? Regalos de Dios. Como de los dulces de Dios, dijo un predicador. Mejor que chocolate, algunos dicen. No. En algunos dicen no. Pero el chocolate viene de otra planta. Pues tenemos, si consideramos el chocolate, o si consideramos café, el miel del mundo para muchos de ustedes. Y si consideramos fresa, ¿cuántas semillas tiene la fresa? ¿Han considerado? En una fresa. Mira todas las semillas que están en el exterior, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos hay? Tal vez 40, 30 semillas en una fresa. ¿Y cuántas fresas hay en una planta? Increíble que Dios creó el mundo con esa capacidad. Qué amable es Dios. ¿Y qué vino primero? ¿La planta o la semilla? La planta. Pues la pregunta que vino primero, ¿el huevo o la gallina? No es muy difícil, ¿verdad? Difícil para el mundo, pero no es difícil para nosotros. Dios reveló, ¿verdad? Pregunta fácil. Está aquí en la primera página de la Biblia. Pues aprendemos en versículo 12. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza. Mira cómo Dios creó un orden. Las plantas no están cambiando. Las flores afuera, bajo la pérgola, no están cambiando para ser árboles. Si tomamos millones de años, las flores allí no cambian para ser árboles. No cambian para ser fresas, para darnos fresas. Son flores. Y si Dios toma la decisión de continuar con el mundo por millones de años, ellos van a continuar a ser flores. Y no cambia naturaleza, no cambia género. Dios tiene su propia orden. Dios tiene su propia orden y la evolución es una mentira. La evolución es una mentira, no cambiamos géneros en plantas. Aquí vamos a hablar de los animales en otra semana. No tenemos, ellos quedan en su propia género también. Pues tenemos ese orden, tenemos esta creación, tenemos el mandamiento, la separación, el resultado del nombramiento, tenemos evaluación, tenemos descripción cronológica. Y Dios dice en versículo 12, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Otra bendición, ver otro día de la creación del mundo. Pues, ¿qué hacemos hoy? Observamos. Tenemos la bendición de tomar 3 días con el Señor. 3 días observando al Señor. Y la obra de sus manos. ¿Qué observamos en los 3 días? Dios está obrando aquí. Dios está obrando, haciendo una creación y siguiendo un orden. Él creó el mundo por mandamiento de su palabra. Y tenemos los resultados rápidos aquí. Tenemos la evaluación de Dios, que es bueno, era bueno. Tenemos la separación en la creación, un orden. Y tenemos
en un nombramiento para comunicar la autoridad de Dios sobre su creación. Y Él hizo en una manera cronológica para darnos un patrón de cómo trabajar y cómo adorar al Señor. Mira, ahora vamos a aplicarlo por evaluar quién es Dios aquí. Aprendemos algunas aplicaciones por meditar en la gloria de Dios aquí. Terminamos con la exposición y empezamos a tener la aplicación. Y tenemos 3 aplicaciones. Adoramos al Señor con agradecimiento, gozo, porque Él es un buen creador. Si no adoramos al Señor por medio de ese texto, ¿por qué estamos aquí, verdad? Somos ciegos y sordos. Si podemos meditar en toda la creación y no adorar al Señor. Incrédulos pueden ver la creación, ir y ver la creación y adorar al Creador, ¿verdad? Y somos como creyentes. Necesitamos meditar en la creación que Dios hizo y dar adoración al Señor. Otra aplicación es consideramos que Dios es un Dios de un buen orden. Dios es un Dios de un buen orden. Y la tercera aplicación es aceptamos con humildad la historia de Dios aquí, la historia de la creación. Aceptamos con humildad la historia. Y confiamos que Dios tiene razón en esa historia. Y no dudamos, no atacamos, no tratamos de hacer una combinación de millones de años de evolución. Aceptamos. Ok, pues la primera aplicación. Vamos a describir cada aplicación un poco. La adoración. Consideramos ahora los puntos que observamos, el patrón que observamos en la creación. Y el patrón nos ayuda con cada una de las aplicaciones y la observación de cada día. Cuando consideramos el mandamiento y que Dios creó el mundo por su mandamiento, consideramos el resultado. Fue así en un momento por su palabra. Consideramos como Dios dio los nombres y todos los puntos en el patrón nos da un entendimiento de quién es Dios. Él es nuestra autoridad. Él es poderoso. Él puede salvar por su palabra. Él creó el mundo por su palabra. Perseveramos y continuamos por medio de su gracia y su palabra. Miramos a la bondad de Dios. Mira cómo Él creó la luz, el aire y la tierra, el mar. ¿Cuándo fue el último tiempo de ir en el mar y ver la inmensidad del mar? Ver en la playa y tratar ver al otro lado, África, ¿verdad? O Asia, sí, depende de cuál lado estamos, ¿verdad? Y tratamos de ver si fuimos al mar, la inmensidad del mar. Podemos ir a un barco grande como el tamaño de una ciudad, pero cuando empezamos a ir algunos en el mar, consideramos, wow, qué tan chiquito es el barco en comparación a las profundidades. Y el mar es más profundo que las montañas más altas en el mundo. Podemos tirar Everest en el mar y no ver Everest. ¿Qué tan profundo es el mar? Nadie puede ir a las profundidades, a los lugares más profundos del mar, o bien difícil con algunos de los medios más extremos que tenemos. Consideramos toda la creación del mundo y cómo Dios levantó los volcanes de Guatemala y las montañas nuestras por medio de su propio poder y separó la tierra y el mar. Qué increíble es nuestro Dios, su poder. Y para hacerlo con la autoproducción, para darnos pan dulce y café. Mira los resultados de las plantas que Dios nos dio, que tenemos en nuestras manos. Pan dulce y café
disfrutamos la bendición del día 30. ¿Y cómo podemos disfrutar cosas así y no pensar de Dios? Ese es un gran orgullo, ¿verdad? Necesitamos humillarnos y adorar al Señor. Increíble es el mundo que Dios creó. ¿Por qué? Tenemos un Dios que es increíble. Y para nosotros vivir una vida sin leer su palabra, sin tener amor por Él, tener una vida llena de egoísmo y tener ignorancia de su palabra, ignorancia de la salvación, qué horrible es ese pecado. Qué blasfemia es decir, sí, Dios, voy a disfrutar y merezco disfrutar, tener mi propia vida y no pensar de Él, no humillarnos delante de Él, no seguir Dios. Esa es una blasfemia contra nuestro Creador. Y no simplemente mirar la creación y adorar al Señor, pero también escuchar su palabra. Pues Dios nos creó para adorar al Señor y gozar en Él. Y el pecado más horrible es rechazar ese propósito y decir que la vida es nuestra y el propósito es mío. Y voy a levantar la mano a Dios por medio de mi ignorancia y mi egoísmo y mi orgullo. Vamos a rechazar ese pecado y adorar al Señor. Otra aplicación es el orden. El orden. Observamos un patrón aquí, ¿verdad? Y observamos la evaluación del orden. Dios tiene un orden en evaluar, pero este es parte del orden también, uno de los pasos. Dios, la verdad que podemos observar la separación también. La separación es otra expresión del orden. Y vamos a aprender más adelante que toda nuestra obra y trabajo en ese mundo es para llevar orden en ese mundo. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Por qué tuvimos el llamado de arrepentimiento? Para adorar al Señor con un buen orden. Y recordamos, en nuestros propios pecados, cada uno de nosotros hemos vivido en una manera para atacar el orden de Dios. Y todos nuestros pecados, si es desobediencia a nuestros padres, niños, falta de honrar a nuestros padres, o si es por nuestro egoísmo y nuestra falta de deseo de adorar al Señor, nuestros pecados de mentir, cometer adulterio, de robar de Dios, tener codicia, todo pecado resulta en un gran desorden. Y observamos por qué familias están destruidas. Pecado. ¿Por qué hay corrupción en el país? Pecado. Destruye el país. ¿Por qué hay falta de precaución en las iglesias? Pecado. Destruye iglesias. Destruye el orden. ¿Por qué vidas tienen tanta desorden y tristeza y depresión y enojo? Resultado del pecado. Y Dios, qué contraste que tenemos aquí cuando observamos nuestro Dios en su santidad, en su orden y nuestras propias vidas. Aparte de Cristo, tu vida es un gran fracaso. Tu vida es un gran fracaso. Y ahora Dios salva. Él sabe, Él envió a su Hijo. Él creó el mundo para ser un escenario de su orden y misericordia en la salvación. En la salvación Dios nos dio su Hijo para vivir en acuerdo con su ley y morir en la cruz de Calvario. Para Dios salvar en una buena orden. Por medio de Él salva. Él salva en una buena manera. Porque Él es justo y justifica el que tiene fe en Jesús. ¿Entienden? Y solamente en el Evangelio Él es justo y misericordioso. Ahora es el tiempo para ti arrepentirte de tus pecados
y confiar en Cristo Jesús. Esa es aplicación del orden. Y aplicamos el orden de Dios en toda la adoración de Dios. Terminamos con la aplicación de confiamos en Dios y no en nuestras propias experiencias, en nuestra propia manera de pensar. Aceptamos con humildad la historia que Dios nos dio aquí. Por fe confiamos que Dios creó el mundo en 6 días. Y recordamos que Dios dio la historia en una manera para ayudar a las personas que recibieron Génesis, las israelitas, porque tenemos contraste aquí en los días. Recordamos que otras religiones pensaron que por medio del sol, el sol fue el objeto de adoración. Otras naciones pensaron el mar es eterno y vamos a adorar el mar, mira todo el poder en el mar. Y otros pensaron, mira la tierra y todas las montañas, tenemos dioses de las montañas y dioses de las mares. Todo fue mentira, toda la idolatría. Y la orden que tenemos aquí en el día número 1, 2 y 3 fue para decir que no tenemos otros dioses. Jehová y solamente Jehová es el creador sobre todos los aspectos de la creación. Y ahora decimos, en contraste a nuestras propias ideas paganas que tenemos en la evolución, que Dios creó el mundo. El mundo no creó a sí mismo. Y rechazamos toda esa locura de la evolución. El mundo no creó a sí mismo. Ese es más loco que las ideas paganas de Dios del mar y Dios del sol, en verdad. Tiene menos sentido. Pues aceptamos que Dios creó el mundo. Y es contraste con todas las mentiras de Satanás. Si mentira moderna o si mentira antigua. Pues vamos a aplicar la palabra en esa manera. Y primero Dios, en la próxima semana vamos a adorar al Señor por medio de la conferencia de la Santa Trinidad. Quiero animar a ustedes a llegar a tiempo y llegar con mucho hambre, sed y gozo para adorar al Señor. Oremos. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.